En esta clase vamos a ver las operaciones entre polinomios. Vamos a ver suma y resta, multiplicación y los dos procedimientos usados para la división. Si vemos la suma de polinomios, ustedes van a encontrar en el material teórico-práctico que estamos trabajando, que les indica esto: solo se pueden sumar monomios semejantes. El resultado es otro monomio semejante que tiene por coeficiente la suma de los coeficientes de los monomios dados, y que el grado del polinomio suma, o sea, del resultado, es el mismo o bien menor si hubo términos opuestos que se anularan de los grados de los polinomios que intervienen. Teniendo en cuenta las propiedades de la suma de polinomios, es que vamos a repasar el algoritmo, o sea, el procedimiento de suma, que es muy similar al procedimiento de la suma de números. Ustedes se acuerdan que para sumar números lo que nosotros hacemos es encolumnarlos, porque sumamos unidades entre sí, decenas entre sí, centenas entre sí. Algo similar vamos a hacer con los polinomios. Como solo podemos sumar unidades con unidades en el caso de los números, decenas con decenas, etc., es lo que acá está indicado como el sumar monomios semejantes. Los monomios semejantes son los que tienen la misma indeterminada, la misma letra, al mismo exponente. En el caso de los números, si ustedes se acuerdan, lo que llamamos la descomposición polinómica de un número, 189 es 100 más 80 más 9, es decir, 9 unidades, 9 por 10 a la 0, 10 a la 0 es 1, 9 por 1, 9, más 80 es 8 por 10, o 10 a la 1, 100 es 1 por 10 al cuadrado. Fíjense que nuestra numeración decimal justamente es en base 10. Entonces, parecido, tenemos los polinomios con, en vez de el 10, vamos a tener las letras, la X, la M, la letra en la que el polinomio sea expresado. Generalmente vamos a usar la X. Y como decíamos, sumar unidades entre sí corresponde a sumar potencias de 10 a la 0 entre sí. 5 por 10 a la 0 más 4 por 10 a la 0 es 9 por 10 a la 0. Es decir, la suma de unidades, sumamos, digamos, los coeficientes, el 5 más 4, y ese total es de unidades, y así sucesivamente. Entonces vamos a ver un ejemplo con polinomios. Así como con los números ubicamos el primero y luego debajo ordenadamente ubicamos el segundo, con los polinomios hacemos lo mismo. Sumamos, supónganse, P, y debajo de P vamos a ubicar Q, pero teniendo en cuenta que lo que podemos sumar son monomios semejantes, es decir, X a la 3 lo tengo que ubicar debajo del término de X a la 3. Como P no tiene el término X a la 3, correspondería en realidad 0X a la 3 y no está expresado, a X a la 3 lo vamos a escribir, sería por fuera, digamos, que no quede debajo de X a la 4, ni de X a la 2, ni de X, del término lineal. El polinomio P podríamos haberlo completado y haberlo escrito 3x a la cuarta más 0x a la 3 menos 5x cuadrado más 7x más 0 del término independiente, o 0x a la 0. Pero no es necesario completar. Directamente, como les decía, basta con que x a la 3 no quede encolumnado con ninguno de los otros términos porque no son semejantes. En cambio, 2x al cuadrado lo vamos a ubicar debajo de menos 5x al cuadrado. Menos 11x lo vamos a ubicar debajo de 7x. Y el 3, como observamos, como P no tiene término independiente, también va a quedar ubicado por fuera. Por lo tanto, lo que dijimos recién, encolumnamos entonces los polinomios de forma similar a como encolumnamos los números, teniendo en cuenta los monomios semejantes. Misma letra, mismo exponente. Y ahora lo que resolvemos es la suma
de los coeficientes de cada término. 3x a la cuarta, como acá está en blanco, fíjense que q correspondería a 0x a la cuarta, no hace falta escribirlo, pero bueno, la suma nos da 3x a la cuarta. Menos 5x cuadrado más 2x cuadrado, el término es nx cuadrado, es otro monomio semejante, y sumamos los coeficientes, menos 5 más 2, menos 3, suma de enteros. Lo mismo en el término lineal, sumando 7x menos 11x, el resultado va a ser lineal, o sea, va a ser un término en x, y lo que hacemos es sumar los coeficientes, 7 menos 11 menos 4. Fíjense que ni el término en x a la 3 ni el independiente estaban completos, como ya dijimos, corresponden a ceros, y por lo tanto, al sumar, nos queda x a la 3 y 3, respectivamente. Algunas observaciones. Una vez que ubicamos, ¿no es cierto?, dijimos se suman los términos semejantes y lo que se suman son los coeficientes. Para la suma de los coeficientes tenemos en cuenta las operaciones tal cual las resolvemos en los conjuntos que corresponden. Acá tenemos números enteros. Seguimos la regla de la suma de los números enteros. Si tuviésemos fracciones, sumamos como cualquier suma de fracciones, lo mismo si tuviésemos irracionales. Es decir, que los coeficientes puede ser cualquier número real, y la suma de los coeficientes lo resolvemos como hemos aprendido en cada uno de los conjuntos de números o de los subconjuntos de los reales. Otra observación, como decíamos, si nos resulta práctico, podemos buscar el polinomio de mayor grado. Recuerden que el grado es el exponente de la variable. Ubicamos arriba el de mayor grado, si queremos lo ordenamos, en este caso, por ejemplo, P está ordenado, Q también en forma decreciente, pero no es necesario, porque la suma es conmutativa. Si queremos también lo completamos, como decíamos acá, podemos agregar el término en x a la 3, podemos agregar el independiente, en ese caso nos van a quedar todos encolumnados. Por una cuestión de organización, si a nosotros nos resulta más claro, lo hacemos. Pero, insisto, como cada polinomio es una suma y la suma es conmutativa, no hace falta completar con los términos que no están. Esa es una de las diferencias que tenemos con el algoritmo de la suma de números, porque de por sí nuestra escritura de los números es ordenada. La resta de polinomios está definida también en el material, las diferencias o resta, como el resultado de sumarle a P el opuesto de Q, parecida a la resta de enteros. Cuando nosotros restamos números enteros, se acuerdan que resolvemos la suma entre el primero y el opuesto del segundo. Acá es muy similar. Entonces, lo que vamos a hacer concretamente es, otra vez, escribimos P, y fíjense que decimos, le tenemos que sumar el opuesto de Q. Es decir, tenemos que disponer, como vimos anteriormente, encolumnado con P, término a término según el grado, para resolver una suma. Pero lo que tenemos que sumar es el opuesto, es decir, todos los términos cambiados de signo. Por lo tanto, lo que se acostumbra es directamente escribir el opuesto de Q, es decir, menos Q, y todos los términos cambiados de signo. Menos x a la 3, menos 2x cuadrado, más 11x, menos 3. Y ahí ya tenemos listo, digamos, para resolver la suma, ordenando, como dijimos anteriormente, los términos debajo del término de P, pero que tenga el mismo grado. Resolvemos la suma como anteriormente. 3x cuarta nos queda igual, menos 5 menos 2, menos 7x cuadrado, 7 más 11, 18x, menos x a la 3 y menos 3. Las observaciones son las mismas, como cada uno de los polinomios es una suma, podemos, si nos resulta más práctico, completar, por ejemplo, P, pero no es necesario. En cuanto a la multiplicación, para trabajar con la multiplicación de polinomios tenemos que, sobre todo, tener en cuenta la propiedad distributiva.
del producto respecto a la suma. Y también el producto de potencias de igual base. Esas dos propiedades las vamos a utilizar lo mismo, bueno, que todo el resto de las propiedades, ¿no es cierto? La de cierre, eso no lo mencioné, siempre que operemos entre polinomios, el resultado es otro polinomio. Suma, resta, multiplicación y división. En el caso de la multiplicación, se cumplen las propiedades como en la de los números. Y también el algoritmo o el procedimiento es similar a cuando multiplicamos números. Entonces vamos a hacer un repaso al algoritmo que nosotros usamos para multiplicar números de más de una cifra. Supónganse 54 por 15. ¿Se acuerdan que los ubicamos en uno arriba, otro abajo, en dos renglones distintos? Pero acá no necesariamente tienen que estar encolumnados porque no nos interesa. Pero ¿se acuerdan que lo que hacemos es, empezamos buscando las unidades del número de abajo y lo multiplicamos por el número de arriba, o sea, multiplicamos 5 por 4, 5 por 5, y el resultado lo escribimos en el primer renglón, es decir, 5 por 4, 20, colocamos el 0, nos llevamos 2, porque 2 corresponde a las decenas, 5 por 5, 25, más 2 que nos llevábamos, 27. 270 es el resultado de 54 por 5. Y ahora vamos a multiplicar por 1 al número de arriba, pero en realidad es una decena. Estamos multiplicando por 10. Por eso es que cuando escribimos en el segundo renglón el resultado de multiplicar por la segunda cifra, lo que hacemos es dejar una cifra libre. Justamente, repito, porque esto no es 1, sino una decena. Entonces el resultado que obtenemos a partir de las decenas. 1 por 4, 4, 1 por 5, 5. Si tuviésemos una tercera cifra, o sea, la cifra de las centenas, dejaríamos dos lugares libres justamente y a partir de las centenas escribimos el resultado y vamos haciendo la multiplicación cifra a cifra. Una vez que escribimos los resultados de las multiplicaciones de cada una de las cifras del segundo número, lo que hacemos es sumar. Sumamos, fíjense que están encolumnados unidades, decenas, centenas, como normalmente. Bueno, con la multiplicación de polinomios vamos a realizar un procedimiento similar. Supónganse que tenemos estos mismos polinomios anteriores que los vamos a multiplicar entre sí, escribimos cualquiera de ellos, la multiplicación es conmutativa, uno arriba, el otro abajo. Yo el de abajo lo escribí con distintos colores justamente para que observemos que nos van a quedar los resultados de multiplicar término a término, como antes decíamos, cifra a cifra, del segundo por todo el de arriba. Es decir, vamos a multiplicar por 3 el polinomio P, lo escribimos en el primer renglón. Vamos a multiplicar por menos 11x el polinomio P, lo escribimos en el segundo renglón, y así sucesivamente. Como después vamos a tener que sumar, también vamos a tenerlo en cuenta a la hora de resolver las multiplicaciones para ya escribir los resultados que vamos obteniendo en forma encolumnada como para que nos quede listo para sumar. Entonces, empezamos multiplicando P, es decir, el polinomio de arriba, por 3. 3 por 7, X, en realidad hacemos 3 por 7, ¿no es cierto? O sea, asociamos 3 por 7, 21, por X que queda indicado. 3 por menos 5, menos 15x cuadrado, 3 por 3x cuadrado, 9x cuarta. Y como decíamos, nos queda escrito en el primer renglón. Ahora, cuando nosotros multiplicamos ahora menos 11x por P, lo vamos a escribir en el segundo renglón, vamos a tener en cuenta el ir ordenando los resultados de tal manera que debajo de los términos lineales queden términos lineales, debajo de los términos cuadráticos, lo mismo en x a la cuarta. Y si obtengo un término de otro grado que no corresponda a ninguno de estos tres, los vamos a ir ubicando afuera, o adelante o atrás, no importa, para que nos quede ordenada la suma como hacíamos en las sumas anteriormente. Entonces, por ejemplo, menos 11x por 7x, fíjense que acá tenemos que hacer, por un lado, multiplicamos las letras, x por x, x cuadrado, o sea, ya sabemos que lo vamos a ubicar acá, el resultado, x cuadrado.
Menos por más menos, 7 por 11, 77. Menos 77x cuadrado. Cuando multipliquemos menos 11 por menos 5x cuadrado, fíjense, x por x al cuadrado es x a la 3. Como no tenemos x a la 3 en la multiplicación anterior, lo vamos a ubicar por fuera. Menos por menos más, 5 por 11, 55. Menos 11x por 3x cuarta, miramos el grado, x a la quinta, tampoco lo teníamos, así que lo vamos a ubicar por fuera. Menos 11 por 3, menos por más menos, 3 por 11, 33. Bueno, en forma similar, cuando trabajamos con 2x al cuadrado, fíjense que es x cuadrado por x, va a ser un término en x a la 3, 2 por 7, 14, x cuadrado por x cuadrado, x a la cuarta, lo vamos a ubicar debajo del término en x a la cuarta, 2 por 5, 10, más por menos menos, x cuadrado por x cuarta es x sexta, no lo teníamos acá ni acá, entonces va afuera, 2 por 3, 6x a la sexta. Fíjense que estamos ubicando en el tercer renglón porque es el tercer término, y lo mismo vamos a hacer ahora con x a la 3, es el cuarto término por el cual vamos a multiplicar, lo escribimos en el cuarto renglón, encolumnado, x a la 3 por x, x cuarta, así que debajo de los términos en x a la cuarta, 1 por más 7 más 7, fíjense que estamos multiplicando por 1 el coeficiente, o sea que los coeficientes nos van a quedar los mismos. X a la 3 por x a la 2, x a la 5, 1 por menos 5, menos 5. X a la 3 por x a la cuarta, x a la séptima, que como no estaba en ninguno de los anteriores, lo escribimos afuera, 1 por 3, 3. Recuerden que cuando multiplicamos las potencias, las letras entre sí, x al cuadrado por x al cuadrado, x al cuadrado por x a la cuarta, etc., estamos aplicando la propiedad del producto de potencias de igual base que antes mencionábamos. Una vez que tenemos las multiplicaciones realizadas, lo que nos queda ahora es resolver la suma, como anteriormente, ¿no es cierto? La totalidad de términos a la séptima, a la sexta, a la quinta, menos 33 menos 1, menos 34, x a la 3, 55 más 14, 69, en x cuarta, 9 menos 10 menos 1, menos 1 más 7, 6, en x cuadrado, menos 15 menos 77, menos 92 y más 21. Como hemos dicho anteriormente, el resultado, fíjense, si nos resulta más práctico, podemos ordenarlo. Acá nos queda una parte ordenada, pero la otra no. Si hubiese términos, bueno, acá el único que falta es el independiente. Si uno quiere lo agrega, pero no es necesario. Recuerden que un polinomio es una suma. Y en el caso de la multiplicación, si ustedes hacen memoria, hay algunas multiplicaciones especiales, que los llamamos así, productos notables, que son fórmulas, que las podemos aplicar directamente, pero que se deducen de resolver las multiplicaciones. Fíjense, si tenemos un binomio al cuadrado, o sea, una suma de dos términos elevada al cuadrado, como no podemos distribuir la potencia respecto de la suma, la manera de resolverla es por definición de potencia, es decir, multiplicamos la base por sí misma dos veces. Acá tenemos una multiplicación de dos sumas, acá sí vale la distributiva. Si distribuimos y asociamos términos semejantes, vamos a llegar siempre a una expresión de esta clase, que es lo que conocemos como trinomio cuadrado perfecto. El cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Insisto, si resolvemos la distributiva, fíjense que nos queda a por a cuadrado, a por x es uno de estos dos, x por a es el otro, y x cuadrado. De ahí surge. Pero acuérdense que podemos, sin pasar por este paso, ni por la distributiva, ya sabemos que un binomio al cuadrado
se resuelve como el cuadrado del primer término sea lo que sea, más 2 veces el primer término por el segundo, más el cuadrado del segundo sea lo que sea. En forma similar el cubo, también tendremos que multiplicar 3 veces por sí misma la base, con lo cual multiplicamos los dos primeros factores, el resultado es este. Todo este polinomio por el tercer factor, distribuimos nuevamente, asociamos, etc. Y nos queda a al cubo más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo sin elevar, más 3 veces el primero sin elevar por el segundo al cuadrado, más el cubo del segundo. Y se acuerdan, este tiene 4 términos, lo llamamos cuatrinomio cubo perfecto. Es el resultado del cubo del binomio. También es otra fórmula que, dado este, sabemos que es este el resultado, que se puede aplicar directo sin pasar por la resolución. Y el último es el producto de la suma por la diferencia de los mismos números, fíjense, A y X, una vez sumando, otra vez restando. Si los multiplicamos, al hacer el procedimiento de la distributiva que acá está expresado, A por A por menos X por A, X por menos X. Estos dos términos siempre son opuestos y se anulan, por lo tanto nos queda el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo siempre. Es otra fórmula. Entonces, que la llamamos diferencia de cuadrados. Si tenemos el producto de una suma por una resta de los mismos números, lo podemos reemplazar por el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Fíjense que el que tiene signo negativo, su cuadrado es el que tiene signo negativo en la multiplicación. Y también consideran que estos son igualdades, por lo tanto, esta expresión equivale a esta y al revés. Si tengo una diferencia de cuadrados, equivale al producto de la suma por la resta de los mismos números. Si tenemos un cuatrinomio cubo perfecto, lo podemos expresar como el cubo de un binomio. Si tenemos un trinomio cuadrado perfecto, lo podemos expresar como el binomio al cuadrado. Y por último nos queda revisar los dos algoritmos o procedimientos de la división. Por empezar, van a encontrar la definición, dados dos polinomios D y Q, en donde el grado de D del dividendo sea mayor o igual que el de Q, que es el divisor, siendo el divisor distinto de 0, recuerden que nunca dividimos por 0, existen dos polinomios C y R, C es el cociente, resultado, R es el resto, que verifican esta igualdad. Si lo disponemos de esta forma, resulta más fácil de observar lo que dijimos acá. D dividido Q, buscamos el resultado que es C, de tal manera que C por Q le restamos a D y nos da el resto. C por Q más R equivale al dividendo. Es lo que llamamos, esta definición, la definición de división entera, cuando hay un resto. Si el resto es 0, significa que la división es exacta, o sea que el producto de C por Q es directamente el dividendo. Lo mismo que en la división de números. Repasemos el algoritmo de la división de números. Miremos este primero. No sé si ustedes se acuerdan, normalmente uno aprende de más chico esta forma y después la hacemos directamente. La diferencia está con que acá la resta está indicada y acá está hecha directamente. Ahora la hacemos así nosotros. Miren, si quieren miramos este primero. 640 dividido 23, como tenemos acá dos cifras, tomamos dos cifras y buscamos el número que corresponda. Recuerden que acá tengo que poner un número que al multiplicar por 23 sea menor o igual que 64, pero a la vez que sea mayor que 23, porque si no quiere decir que acá puede ir un número más grande. Entonces, en este caso 2. Después hacemos 2 por 3, 6. Al 14, 8. Me llevo 1. 2 por 2, 4. Y una 5. Al 6, 1. 18 en realidad es el resultado de hacer 2 por 23, que es 46, y restárselo a 64, que es lo que está hecho acá. 2
por 23, 46. Lo restamos, da 18, bajamos la cifra que sigue. Cuando lo hacemos directamente, una vez que ubicamos el número que escribimos acá, 7 por 3, 21, al 39 me llevo 3, 7 por 2, 14, y 3 que nos llevábamos 17, al 18, 1. En realidad, no está escrito el resultado de 7 por 23, y está escrito directamente el resultado de restarle ese número al 180. 7 por 23, acá está expresado, 161, al restárselo a 180 da 19. Es decir, 7 por 23 le falta, por decirlo de algún modo, 19 para llegar a 180. Y ahí tenemos los D, Q, C y R que mostrábamos acá. ¿Se acuerdan que la división de números termina una vez que el resto es menor que el divisor? Acá podríamos, si queremos, sacar números decimales, ¿no es cierto? Bajar decimales. Nos vamos a quedar con la división entera, es decir, cuando se termina de alguna manera, por decirlo, la cantidad de cifras del número. Siempre el resto, entonces, es menor que el divisor. En el caso, entonces, de los polinomios, el procedimiento es muy similar al procedimiento que decíamos recién. Vamos a poner el ejemplo. D y Q, verificamos D es de cuarto grado y Q es de segundo grado, así que la división es posible, D dividido Q. Ahora bien, vamos a escribirlo como recién, con el signo este de división, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el dividendo va completo y ordenado. Acá sí, además de ordenarlo siempre en forma decreciente, sí vamos a agregar los términos que no estén. Entonces, fíjense que acá es de cuarto grado, sigue el de tercer grado, el de segundo grado, el de primer grado, si el término lineal no lo tiene acá, no hay un término en X, lo agregamos, y por último el término independiente. Ordenamos decrecientemente, completando los términos intermedios que no estén. En cambio, el divisor simplemente lo escribimos ordenado, no hace falta completarlo. Empezamos la división en forma similar a la de números. Entonces, siempre vamos a tomar el primer término y lo vamos a dividir por el primer término del divisor. Esto va a ser una división exacta siempre. ¿Por qué? Porque trabajamos con fracciones, llegado el caso. Entonces, 2x a la cuarta dividido 2x al cuadrado, el 2 se simplifica, o sea, el coeficiente del resultado es 1, x a la cuarta dividido x al cuadrado, otra vez acá las propiedades, acá es el cociente de potencias de igual base, da x al cuadrado, ¿no es cierto? La misma base y restamos los exponentes. Entonces, 2x al cuadrado dividido, perdón, sí digo bien, 2x al cuadrado dividido 2x a la cuarta dividido 2x al cuadrado da por resultado x al cuadrado, lo que hicimos recién, y es el primer término del resultado o del cociente. ¿Se acuerdan que una vez que escribimos el número acá, en este caso el término, vamos a multiplicar por el divisor y lo escribimos para restárselo al dividendo? Acá vamos a ir haciendo las operaciones como las aprendimos. Cuando tenemos que multiplicar, multiplicamos término a término. X al cuadrado por 2x al cuadrado, y lo vamos a escribir al resultado, ¿no? Acá conmutamos, por supuesto, multiplicamos números entre sí, potencias entre sí, 2x cuarta, y lo vamos a escribir debajo del dividendo, pero como lo vamos a restar ya lo escribimos cambiado de signo. ¿Se acuerdan que para restar sumamos el opuesto? Y así sucesivamente. X al cuadrado por X, X a la 2 por X es X a la 3, lo vamos a escribir cambiado de signo. X a la 2 por menos 3 es menos 3x a la 2, lo escribimos cambiado de signo porque después vamos a sumar. El primero, como dijimos que acá siempre la división es exacta,
siempre vamos a ver que se va a ir anulando. El opuesto al escribir el opuesto del producto, siempre nos va a quedar el opuesto del dividendo. Y siempre se va a anular al resolver la suma, ¿no es cierto? De la misma manera, vamos buscando los siguientes términos del cociente, o sea, del resultado. Supónganse, 1/2 de x a la 3 dividido 2x cuadrado. X a la 3 dividido x al cuadrado es x a la 1. 1/2 dividido 2 es 1/2 por 1/2, es decir, 1/4, más por más. Una vez que tenemos este término, multiplicamos por cada uno de los términos del divisor y los escribimos a esos resultados cambiados de signo para sumarlos. Verifiquemos el primero nomás. 1/4 de x por 2x cuadrado. X por x al cuadrado es x a la 3. 1/4 por 2, simplificamos y es 1/2 y lo escribimos cambiado de signo, menos 1/2. Siempre, como decimos, nos va a quedar el opuesto del anterior porque lo encontramos como una división exacta, el primer término dividido el primer término. Y así sucesivamente, hasta que termina la división. ¿En qué caso termina la división? Fíjense que el divisor es de segundo grado. Por lo tanto, ya acá, en este paso, cuando obtuvimos este término, que fíjense que además es término independiente del cociente, el resto es de primer grado. Por lo tanto, la división acá finaliza. No podemos seguir dividiendo porque el resto es de menor grado que el divisor. Entonces, D dividido Q dio por resultado este polinomio que es el que llamamos C, y el resto es este polinomio que tenemos acá. De tal manera que si nosotros multiplicamos el cociente por el divisor y le sumamos el resto, obtenemos por resultado el dividendo. Y si ustedes... bueno, lo que decíamos, ¿no es cierto? Recordemos que si el resto hubiese sido 0, lo que decíamos es que directamente entonces el dividendo es igual a la multiplicación entre cociente y divisor. El tema de la divisibilidad es también un tema importante, justamente cuando hablamos de que un polinomio es divisible por otro, estamos haciendo referencia a esta situación de la división cuyo resto es 0. Fíjense, dividir dos polinomios mientras el grado del dividendo sea mayor que el del divisor siempre es posible. Pero cuando uno habla comúnmente y dice se puede o no se puede dividir, a lo que hacemos referencia a si la división es o no es exacta. Vamos a decir que un polinomio es divisible por otro cuando el resto sea 0. Y hay, seguramente ustedes se acuerdan, otro procedimiento de división, que es lo que llamamos la regla de Ruffini, pero que no lo podemos usar siempre. Es solo cuando los divisores tienen la forma x menos a. Es decir, el divisor tiene que ser un polinomio mónico de primer grado. ¿Qué quiere decir eso? El coeficiente principal tiene que ser 1, mónico, y tiene que ser lineal, es decir, x elevado a la 1. Lo que puede estar es sumado o restado cualquier número real. Si el polinomio no fuera mónico, es decir, si acá hubiese otro coeficiente, podemos extraer factor común primero, que sería ese coeficiente, y transformarlo en un polinomio de esta clase y resolver por Ruffini. Obviamente que en el resultado después vamos a tener que tener en cuenta ese factor común que sacamos previamente. Lo que de ninguna manera puede resolverse por Ruffini es si el divisor es de un grado distinto de 1. Supongamos estos dos polinomios. Q es de la forma x menos a, es decir, de coeficiente principal 1 y elevado a la 1, por lo tanto podemos aplicar la regla de Ruffini. ¿Se acuerdan que disponemos como esta especie de T? En el primer renglón a la derecha escribimos los coeficientes del dividendo completo y ordenado en forma decreciente. Similar al algoritmo anterior de la división común,
pero con la diferencia que agregamos incluso el término independiente si no está, y solo vamos a escribir los coeficientes. Entonces, fíjense que es de grado 4. Arrancamos 1 por x a la cuarta, por eso acá hay un 1, más, como este no tiene x a la 3, lo completamos, 0 por x a la 3, después sigue el término cuadrático, menos 5x al cuadrado, menos 5, luego sigue el término lineal, menos 2, y acá hay un error, va un menos, y 0, que es el término independiente. Digamos, en este renglón va, como decíamos, completo y ordenado decrecientemente, pero solo los coeficientes, y acá hay un error que estaba en el material y no está corregido. Pero para el algoritmo no interesa. En este ángulo, fíjense que va la raíz del divisor, es decir, el término independiente cambiado de signo. La raíz del divisor. Solamente. Y entonces ahora vamos a empezar con el procedimiento. ¿Se acuerdan que el primer número baja y lo multiplicamos por el menos 2? El resultado se escribe debajo de la columna que sigue y estos dos números se suman. Y ese mismo mecanismo se continúa. Menos 2 por menos 2 se escribe debajo y se suman y así sucesivamente. El último se separa y el último es el resto de la división. El grado del resto siempre va a ser 0, porque fíjense que tiene que ser menor al grado del divisor y pedimos que el divisor fuera de primer grado. Por lo tanto, siempre el resto es un término independiente. Los números obtenidos acá al sumar son los coeficientes del resultado, o sea, del cociente, que como el polinomio estaba completo y ordenado, también va a estar completo y ordenado decrecientemente. Además, como siempre el divisor es de grado 1, el resultado de las divisiones va a tener un grado menos que el del dividendo, siempre. Por lo tanto, este es el coeficiente de x a la 3. Entonces, con ese criterio podemos completar y escribir el resto, este es el coeficiente principal del cociente, podemos escribir completo todo el cociente. X a la 3 menos 2x cuadrado menos x más 4, bueno, teniendo en cuenta, acuérdense ese detalle que no estaba corregido. Y este es el procedimiento entonces que llamamos de la regla de Ruffino, solo para divisores de la forma x menos a. Con esto hemos terminado la revisión de los 4 algoritmos de los polinomios y, como siempre, a disposición de ustedes si necesitan alguna otra consulta.